Imagina que todo lo que crees necesitar para ser feliz, ya sea el éxito, la aprobación, incluso ciertas relaciones, en realidad son cadenas invisibles que te atan. ¿Y si la verdadera libertad no estuviera en conseguir más, sino en soltar lo que te pesa? Lao Tse enseña que la verdadera libertad no está en lo que obtenemos, sino en lo que soltamos. Lao Tse, el sabio del Tao, nos dejó un mapa para vivir con ligereza. Hoy exploraremos 5 lecciones que transformarán tu manera de ver el camino. ¿Estás a punto para fluir? La belleza de lo imperfecto. Lao Tse decía: la perfección es la voluntad de ser imperfecto. La naturaleza del Tao es imperfecta, pero en esa imperfección yace su belleza. Dejamos de sufrir cuando aceptamos nuestra esencia en lugar de perseguir ideales ajenos. Si te preocupas por lo que otros piensan, siempre serás su prisionero. Piensa en un árbol viejo, sus ramas torcidas, su corteza agrietada. Para nuestros ojos es imperfecto, pero para Lao Tse, ahí está su perfección, en aceptar su naturaleza única. La perfección es la voluntad de ser imperfecto. Reflexión. ¿Cuánta energía gastamos tratando de ser ideales para otros? La vida no es una talla única, como el bambú que se dobla pero no se rompe. Nuestra fuerza está en la flexibilidad, el arte de soltar, el poder del desapego. El sufrimiento nace de resistirse a los cambios y aferrarnos a lo transitorio, relaciones, posesiones o emociones. Nunca llores por quien no valora tus lágrimas. Se trata de fluir como el agua, aceptar lo que llega y soltar lo que se va sin fuerza. No te resistas, déjalo ir. Te voy a contar una breve historia. Un discípulo llevaba años aferrado a un dolor. Un día, Lao Tse le dio una taza de té y siguió sirviendo hasta que el líquido se derramó. ¿Por qué no paras?, gritó el discípulo. Así es tu mente, respondió el sabio Lao Tse, llena de cosas que ya no caben. Aferrarse es como intentar retener agua en tus manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Ejemplo para tu día a día. Te aferras a un trabajo que te agota, a una relación que ya no fluye. Soltar no es rendirse, es hacer espacio para lo nuevo. El presente, tu único hogar. Si tu mente está reviviendo el pasado, por ejemplo, ¿por qué me pasó esto?, o preocupada por el futuro, ¿y si fracaso?, estás ausente de tu única realidad. Este instante, el aquí y ahora. El pasado es recuerdo, el futuro suposición. Solo el presente es real. Si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. La mente es como un jardín. Simplifica tus pensamientos para florecer. Sé como el río. Fluye sin aferrarte a orillas pasadas. En el pensamiento, mantente simple. No hagas que la bola de nieve crezca, aterriza en el presente. Práctica sencilla. Ahora mismo. Siente tus pies en el suelo, tu respiración. Eso es fluir, aquí y ahora. Sabiduría del no hacer. En un mundo obsesionado con la productividad, Lao Tse propone la quietud consciente. No hacer nada es mejor que estar ocupado haciendo nada, decía Lao Tse. Nos invita a detenernos y a reflexionar sobre la calidad de nuestras acciones. Paciencia activa. Confiar en el momento adecuado, como el agua que desgasta la roca sin fuerza. La paciencia es la mejor respuesta para todos nuestros problemas, decía Lao Tse. La paciencia nos libera de la ansiedad y nos devuelve el control sobre nuestra paz interior. A medida que profundizamos en las enseñanzas de Lao Tse, comenzamos a ver que la verdadera fortaleza no reside en la acción constante, sino en la capacidad de detenerse, de no hacer nada, cuando la situación lo requiere. Anticipa lo difícil gestionando lo fácil. Aplicación práctica. Observa sin juzgar tus emociones. El odio y el amor son pasajeros. En tus relaciones, enfócate en quienes nutren tu crecimiento y te inspiran. El bambú pasa años creciendo las raíces bajo tierra antes de brotar. ¿Dirías que no hace nada? Lao Tse nos enseña: la acción invisible es poderosa. No fuerces el río, fluye con él.
Haz estas sencillas prácticas. ¿Estás ansioso por resultados? Haz una pausa. Confía en el proceso. ¿Tomas decisiones por miedo o presión? Espera. La claridad llega en silencio. Simplicidad y generosidad. El Tao nos enseña que el dar y el recibir no son opuestos, sino que están profundamente entrelazados. Cuanto más ayudas a los otros, más te beneficias tú mismo. Este concepto puede parecer irracional en un mundo donde el éxito se mide por lo que acumulamos. Sin embargo, Lao Tse ve la vida como un ciclo continuo de energía. Cuando damos a los demás sin esperar nada a cambio, nos alineamos con el flujo del Tao. Es en esa entrega donde encontramos nuestra verdadera riqueza. La sabiduría de la generosidad nos enseña que el apego a las posesiones, a las ideas o incluso a las personas nos debilita. La vida es breve. Suelta lo que no te alegra. No fuerces a la flor a florecer. Riégala y espera. Un vaso de agua es más valioso en el desierto que un diamante. Lao Tse nos recuerda: lo esencial es simple. En el trabajo haz lo que ames, en familia estate presente. Generosidad circular. Dar sin esperar nada no es sacrificio, es alinearte con el Tao. Como plantar semillas, no las vigilas pero sabes que crecerán. Como hemos observado, el desapego, la paciencia, la generosidad y el no hacer son prácticas que, aunque sencillas en su formulación, requieren de una profunda transformación interna. Lao Tse no nos pide que abandonemos nuestras responsabilidades o que dejemos de enfocarnos y desarrollarnos para alcanzar nuestras metas. El Tao nos invita a vivir con más presencia, con más consciencia y con una confianza total en el flujo de la vida. Lao Tse nos invita a soltar el miedo, las expectativas y el control. El que vive en el miedo, vive en esclavitud. La felicidad ya está dentro de ti. Cuando no sientes que te falta nada, el mundo te pertenece. Sé como un buen viajero, sin destino fijo, disfrutando el camino, del paso a paso. Estas lecciones no son filosofía, son herramientas para vivir. Hoy elige una. ¿Soltarás un peso que cargas? ¿Respirarás profundamente aquí y ahora? ¿Confiarás en que como el bambú tu crecimiento invisible es suficiente? Como dijo Lao Tse, el viaje de 1000 millas empieza bajo tus pies. Y ese primer paso lo estás dando ahora. Si hoy Lao Tse tocó tu alma a través de estas palabras, haz que resuenen. La sabiduría se hace viva cuando la compartimos. Te invito a que te suscribas al canal para seguir tejiendo esta comunidad de aprendizaje. Deja un comentario con tu reflexión. ¿Qué vas a soltar hoy para fluir más libre? Difunde este mensaje. Quizás alguien más está esperando oírlo. En el Tao, nada es casualidad. Que hayas llegado hasta aquí es parte de tu camino. Ahora, ¿das el siguiente paso?